Buenas tardes, mis hermanos. Este, en esta tarde voy a compartir una palabra que la verdad yo ya la tenía por meses. La tenía en mi corazón, en mi mente. Este, Voy a hablar sobre cuando Pedro caminó sobre las aguas, cuando Jesucristo, nuestro Salvador, se apareció caminando sobre el mar. Dice la palabra más, la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces en miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo me puedo imaginar, este, porque es como una historia la Biblia. Se puede imaginar uno muchas cosas a su manera. Muchas personas se imaginan diferente. Todos tenemos una manera de pensar muy diferente. Yo me puedo imaginar que estaban en la barca y cuando vieron a Jesús, pues obvio, se asustaron. Dijeron, pues ¿quién es? Como dijeron, como dice la palabra, un fantasma. Pero en realidad no era un fantasma, era el Salvador, era Jesucristo. Y cuando los apóstoles lo miraron caminando sobre las aguas, se asombraron. Y Pedro le dijo, si eres tú, deja que yo venga a ti. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, empezó a caminar hacia su Salvador, pero se turbó. Cuando empezó a enfocarse, cuando él tenía la mirada directamente a Jesucristo, él iba caminando bien. Pero cuando se empezó a enfocar en las cosas, como los vientos, los truenos, es cuando su fe empezó a disminuir, es cuando empezó a dudar. Y nosotros somos igual. Nosotros andamos caminando sobre las aguas con el Señor, a dirección hacia el Señor. Pero cuando nosotros nos empezamos a enfocar sobre los truenos, los vientos, todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, por ejemplo, nuestros problemas, los problemas que pasamos, las aflicciones, las deudas, nuestro trabajo. Yo lo digo en lo personal porque a veces en mi trabajo demasiado que me empiezo a turbar. Me empiezo a sentir como Pedro se sentía. Empiezo a sentir que me voy a hundir. Y eso es el error de nosotros, que cuando vamos caminando firmes, pero nos ponemos a enfocarnos a cosas que no debemos enfocarnos, es cuando fallamos, es cuando fracasamos, es cuando nosotros empezamos a disminuir nuestra fe. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo ahorita está tremendo todo lo que está pasando en el mundo. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos en los tiempos donde nosotros debemos estar firmes en nuestra fe, más firmes que antes, porque si nos ponemos a ver las cosas que están pasando en las redes sociales, en las noticias, es algo para despertar, para ponernos a pensar qué estamos haciendo nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como cristiano para aportar a la sociedad cristiana, o sea, al evangelio? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estamos haciendo nosotros. Nos estamos enfocando en las cosas que no deberíamos de enfocarnos, como lo hizo Pedro, en la tormenta, en los vientos, en los relámpagos, en los truenos, cuando nuestro enfoque debería ser Jesucristo, nuestro Salvador. Eso debería ser nuestro enfoque. ¿Y por qué lo digo? Porque la carrera sí es larga. La carrera no es cerca, la carrera es larga, pero cuando nosotros empezamos a mirar otras cosas que no es Jesucristo, como lo dije hace rato, empezamos a disminuir nuestra fe, nuestras ganas se empiezan a agotar, empezamos a sentir cansancio, empezamos a sentir desánimo. Eso es lo que ha estado sucediendo, este, por enfocarnos muchas veces en el hombre o no sé lo que nos enfoquemos nosotros, ¿verdad? A veces vamos a la iglesia a enfocarnos en otras cosas que no deberíamos de enfocarnos.
Y es cuando ahí nosotros fracasamos. Es cuando empezamos a hundirnos. Es cuando nos empezamos a sentir hasta acá el agua. Cuando empezamos que el agua nos está cubriendo. Cuando nos empezamos a sentir sin ánimo. Porque no vamos a lo que debemos de ir. Cuando vamos a la iglesia debemos de ir a enfocarnos en el Señor. No enfocarnos en nuestros hermanos, en lo que dicen, en lo que no dicen, en cómo nos miran, cómo no nos miran, sino enfocarnos en la verdad, que es Jesucristo, en la palabra, que es el Señor, el Verbo. Nosotros debemos de ser más inteligentes que lo que hemos sido. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor y dejar de fijar nuestra mirada en el hombre, en las cosas del mundo, en el materialismo. Dice la palabra, buscad el reino y su justicia y lo demás vendrá con añadidura. El Señor no nos va a abandonar, no porque no busquemos las riquezas, la prosperidad. No quiere decir que el Señor no nos va a dar. El Señor nos va a dar, pero primero tenemos que buscar el reino, su justicia. Primero tenemos que hacer lo que el Señor nos llamó a hacer, que es predicar el Evangelio. Pero para eso nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. Primero tenemos que acomodar nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos que están pasando ahorita? O sea, ¿qué vamos a hacer cuando nos cruce una tentación? O cuando sea un tiempo donde nosotros debamos, de veras, de ser verdaderos cristianos. Si nos fijamos, vivimos en una misericordia demasiado relajante, donde ya no nos preocupamos, vivimos a gusto, somos cristianos, ¿cómo se dice? La palabra no la encuentro, pero somos cristianos light, porque nosotros no vivimos lo que vivieron los cristianos primeros, los cristianos, los mártires de la tierra. Nosotros no hemos vivido eso, pero ¿qué va a pasar con nosotros si llegáramos a ser perseguidos? ¿Qué llegaría a pasar con nosotros si nosotros llegáramos a ese punto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a menguar, nuestra fe va a disminuir, porque nos vamos a enfocar en los problemas, nos vamos a enfocar en lo que no debemos de enfocarnos, cuando nuestra fe debe de estar fuerte, debe estar sólida. La fe en nuestro Señor Jesucristo debe estar sólida, fuerte, para los días de la prueba. No caigamos en tentación. Dice el Señor, también le dijo a Pedro, Satanás ha pedido sacudirte como trigo. Dice, pero yo he pedido que no te falte tu fe. Él no dijo, yo voy a evitar que pase eso, no. Él dijo, yo he pedido que no te falte tu fe. ¿Y cómo no te puede faltar tu fe? Orando, clamando al Señor, leyendo tu palabra. Ahí es cuando tu fe se fortalece, nuestra fe se fortalece. Así solamente podemos fortalecer nuestra fe. Y tenemos que, como dije hace ratito, tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque si no ponemos nuestra mirada en nuestro Salvador, nos vamos a ahogar, vamos a perder, vamos a salir perdiendo nosotros. Y no es para meter miedo, porque el miedo no es para un cristiano, la cobardía no es para un cristiano, es la valentía. Ser cristiano es de valientes, no de cobardes, porque no cualquiera puede pararse en las calles, puede pararse en un grupo, enfrente de un grupo de personas y predicarles el evangelio. No cualquier persona le gusta hacer eso. A muchas personas les gusta la religión, les gusta ir a la iglesia y salir, irse a su casa y estar a gusto. Pero a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a ser guerreros. El Señor nos llamó a predicar su evangelio a toda criatura. No necesitamos irnos a las naciones. Aquí están las almas sedientas. Necesitamos ser fuertes en la fe. Necesitamos caminar sobre las aguas, a pesar que la tormenta nos esté cruzando, a pesar que los truenos estén cayendo, los rayos estén cayendo enseguida de nosotros. No debemos de dejar que eso nos desenfoque del verdadero objetivo, que es Jesucristo. Y no hay que vivir
la vida a gusto. Hay que sentir esa ansiedad por ir por las almas. A eso no, como dije ahorita, eso nos llamó Jesucristo, a ir por las almas, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. La clave la tenemos aquí. Esta es la clave para permanecer en la fe y nuestras rodillas, la oración. Porque si dejamos de leer nuestra palabra, la palabra de Dios que diga, y si dejamos de orar, nuestra fe nos va a fallar. Y nosotros vamos a ser unos cobardes. Y vamos a enfriarnos al punto de que vamos a regresar a los hábitos antiguos. Pero no hay que llegar a los hábitos antiguos, mejor hay que llegar a las sendas antiguas, donde se predicaba la verdad sin ofender. Ya no se puede predicar del infierno porque ofendes. Eso no debe de ser. No tenemos que tener miedo, tenemos que ser valientes, aunque no nos quiera la gente, aunque nos odie la gente. Jesucristo no vino a traer paz, Él mismo lo dijo. Él vino a traer diferentes opiniones. Si tú eres cristiano en tu casa, tu mamá va a pensar diferente que tú y va a haber contienda, va a haber diferente tipo de opinión. Él no vino a traer paz, Él vino a traer salvación. Y después de la salvación viene la paz. Eso es lo único que quería compartir con ustedes, hermanos. Hay que permanecer firmes en la fe y caminar sobre esas aguas. Caminar sobre esas aguas y enfocarnos solamente en el Señor, en nuestro Salvador, el que nos escogió mucho antes que nosotros naciéramos. Eso fue mucho antes de que nosotros estuviéramos caminando en este mundo, aún respiráramos en este mundo. Ya éramos escogidos, ya estábamos sellados por el Santo Espíritu del Señor. Amén, hermanos. Enfoquémonos más en el Señor y no en las personas y no en las personas en las iglesias, en los líderes, en lo que sea. No se enfoquen en los líderes, no se enfoquen en los pastores, enfóquense en Jesucristo. En Jesucristo, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Si te sientes agotado, si te sientes cansado, que te estás ahogando, clama. Y Jesucristo, como le tendió la mano a Pedro, así te va a tender la mano a ti. No te va a dejar que te ahogues. No te va a dejar que te mueras. Te va a tomar de la mano y te va a levantar. Y si tú le pides que aumente tu fe, te la va a aumentar. Cristo los ama, hermanos. Cristo es el único que salva, hermanos. Y esta es la palabra que quería compartir. En Mateo 14, 22 al 33. Si ustedes quieren leerlo en su propio tiempo, léanlo y mediten en esa palabra, hermanos. Cristo los ama, hermanos. Dios los bendiga.